En esta mañana, como estamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la alimentación. Pero nosotros traemos un pequeño tema y tenemos, como ven, acá tenemos a nuestros invitados que nos estarán comentando acerca de la alimentación en esta mañana. Y como están viendo, ¿verdad? Desde un principio, Dios, cuando creó al hombre, hizo no solamente formó al hombre, sino que él sabía y conocía cuál iba a ser su necesidad y cómo el ser humano podía alimentarse saludablemente para que pudiera tener esa comunicación directa con él. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de algunos puntos, pero en estos puntos nosotros podemos ver que cómo una alimentación puede no solamente ayudarnos a crecer, sino también a destruir. Porque si nosotros nos alimentamos adecuadamente de la forma como Dios nos ha pedido, nuestra vida espiritual acrecentará. Y nuestra salud cada día será mejor, mejorará conforme a lo que nosotros vamos alimentándonos. Así es que lo que entra en nuestro cuerpo nos ayuda a edificar, pero también nos ayuda a destruir, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros, de los alimentos que nosotros consumimos. Y ya nuestras hermanas han estado hablando, ¿verdad?, de qué alimentos son saludables y qué alimentos no son saludables. Pero para eso, nosotros como estábamos viendo aquí el pequeño mensaje que nos estaba dando el pequeño video, la Iglesia Adventista es una de las iglesias que practica el régimen alimenticio. Y como podemos ver, nos decía el video que hay 7 pasos. No solamente, ¿verdad?, es la alimentación, sino también practicar los 7 pasos. ¿Alguien recuerda cuáles son? Son 8. Agua, descanso, esperanza, Temperanza, ejercicio. Son 7 pasos naturales, ¿verdad?, que nosotros podemos practicar, que Dios nos ha dejado, que simplemente nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Todo eso, ya Él ya lo proveyó, ya lo dio, y entonces nosotros solamente tenemos que hacer uso de eso que Él ha dejado. Pero también nos dice, ¿verdad?, que las facultades, dices, se derrumben por falta de uso o que sean preventidas por malos hábitos o por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que si nosotros somos, dice, desobedientes a la ley de Dios, a las leyes de la salud, el apetito lo domina. La inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia otros, que luchan contra ellos y avanzan. Así es que nosotros, ¿verdad?, tenemos una lucha. Pero en esa lucha, nosotros somos los que nosotros permitimos, ¿verdad?, que esa lucha sea dominada o que nosotros la dominemos. Y en esta mañana, como nosotros vemos aquí nuestros invitados, ellos nos van a hablar un poquito acerca de lo que es el régimen alimenticio. Y como primer participante, nosotros tenemos a Zulema. Ella nos va a estar hablando el por qué y cuándo es que la Iglesia Adventista practica el régimen alimenticio. Y como podemos decir, ¿cuándo empezó y por qué la Iglesia Adventista practica el régimen alimenticio? Pues ella va a dar su comentario y va a responder la respuesta, y también ustedes van a estar participando, así es que los invito a que pongan atención y así puedan ustedes participar. Y esa es nuestra primer pregunta, y dejemos que ella nos hable acerca de esto. En 1863, Elena G. de White recibe su primera visión respecto al régimen pro salud en Otsego, Michigan. Antes y después de esa visión, Elena G. de White comía, pero no como parte regular de su dieta, venado, pato, pollo
ostras y arenque. Elena G. de White no sostuvo que después de su visión de Otsego nunca volvería a comer carne. Antes de la visión, ella entendía que para tener vigor había que usar la carne. Y justamente como era una persona que tenía la tendencia a desmayarse por su frágil salud, creía que la carne era indispensable. En ese entonces, ella era una gran consumidora de carne. Era el principal alimento en su dieta. La reforma alimenticia debe ser progresiva. Dios siempre ha usado este principio al revelar su verdad. Aquí podemos ver que Elena G. de White, ella tuvo una visión en 1863 y ahí es cuando ella practicó el régimen alimenticio y ahí es cuando surgió todo. Es impresionante, ¿verdad? Que esto no solamente fue una revelación, sino que ella lo llevó a la práctica. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿han leído acerca de este mensaje? ¿Alguien ha leído acerca de este mensaje, de esta visión que ella tuvo y del por qué la iglesia adventista empezó a practicar el régimen alimenticio? ¿Alguien ha leído o ha investigado acerca de esto? ¿O qué piensan ustedes acerca de esto que Zulema leyó, comentó? ¿Alguien puede darme alguna explicación o cuándo fue el año en que ella tuvo esta visión? ¿Alguien sabe? 1863. En 1863, ¿verdad? Ahí fue donde Dios le reveló esto a su sierva y desde entonces dice que ella dejó de practicar la alimentación que tenía y empezó a la voluntad de Dios. Y así es como nosotros, ¿verdad? Entre más luz tengamos, Dios quiere que así también nosotros vayamos practicando y viviendo en esa luz. Y esto a mí me asombró porque dice que antes, cuando ella muy tuvo esa revelación, después dice que los investigadores en 1926 dice que empezaron a investigar y empezaron a ver cómo la importancia de la alimentación del ser humano y qué alimentaciones podían prevenir enfermedades y para que el hombre pudiera evitar esas enfermedades. Pero ella ya había tenido esa revelación anteriormente, cuando el ser humano empezó a preocuparse a que la alimentación del hombre tenía que ser saludable para evitar muchas enfermedades. Y aquí podemos ver cómo Dios ha trabajado a través de sus hijos, de sus siervos, para que el ser humano pueda tener una vida mejor. Y aquí dice que no solamente fue una revelación, sino que de ahí, entonces de 1926, a partir de esa fecha, dice que salió el libro Estudios de los testimonios sobre el régimen de la alimentación. Y entonces ese libro dice que se le llevó, dice, no solamente a las personas, ¿verdad?, que fueron interesadas, sino que también este libro fue llevado, dice, a la Pacific Express, que ahí fue publicada. Y entonces empezaron a utilizar en las universidades. Y ahí es donde las universidades empezaron a estudiar y fueron aprendiendo acerca de la alimentación. Y de ahí ha dependido todo. De ahí entonces es ahora donde nosotros conocemos y sabemos, como decía Eva, porque el brócoli, porque las fresas, y qué alimentos pueden prevenir ciertas enfermedades. De ahí fue surgiendo todo. Y es ahora, es como nosotros ahora hemos podido tener más luz. Pero no solamente, ahora nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es el plan original de Dios para el hombre? ¿O cuál es el régimen alimenticio adecuado? Bueno, para entender cuáles son los comestibles más saludables para los hombres, tenemos que entender y notar el plan original de alimentación de Dios en el Edén.
sus necesidades y le dijo que puede comer toda planta que da semilla y todo árbol en que haya fruto y da semilla, eso puede comer. Pero entonces cuando Adán y Eva pecaron y tuvo Adán que sembrar su cosecha, Dios nos dio permiso para comer todas plantas del campo. Y eso significa que alimentos como los cereales, las hortalizas, frutas, carnosos, esos son alimentos adecuados para el ser humano. Y cuando son preparados simples, ahí es cuando son los más saludables para nosotros. Entonces tal vez se están preguntando, ¿y la carne qué? Y eso debemos de notar que la carne solamente fue, solamente Dios nos dio permiso para comer carne después del diluvio, porque las aguas habían destruido muchas plantas y árboles. Y lo bueno, ¿verdad? Que Dios nos dio a Noé y a su familia permiso para comer carne, pero también nos debemos de recordar que no toda carne. Si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros notamos que Dios había especificado cuáles son los animales limpios, los animales inmundos. Entonces, después del diluvio, Dios le dio permiso al hombre a comer carne solamente en situaciones emergentes. Entonces, nosotros también debemos de darnos cuenta de que nosotros cuando comemos carne, debemos tener eso en mente, que solamente es recomendado que debemos comerlo solamente cuando no hay suficientes verduras, no hay suficientes frutas en la mesa. Y eso es cuando nosotros debemos de comer carne, porque la Biblia o Dios solamente le dio ese permiso al hombre cuando Noé y su familia estaban de necesidad. Entonces, eso era el plan original de Dios, frutas, semillas, verduras, y después nosotros vemos que le dio permiso de otros diferentes tipos de comida. ¿Alguien del público quiere comentar algo? Sí. Yo conozco a algunos hermanos de la iglesia y he visto cosas que sí están bien y otras cosas que no, porque, bueno, lo que dice la Biblia de las plantas y todo eso es cierto, como contradecir a la palabra de Dios, pero ahora muchas personas tratan de hacer que algo natural se parezca a la carne para no sentir tanto el cambio cuando una persona quiere dejar, que son muy carnívoros y quieren dejar de comer. Yo creo que tampoco, esa es una opinión muy personal mía, pues, de que no es tan bueno consumir productos que ya están embolsados y que se parezcan a pescado, que se parezcan, ya están procesados, igual vienen a ser dañinos de la misma forma. Yo la verdad, yo admiro mucho a Juani de que ella come mucha verdura, pero tampoco consume esas cosas que ya están, ya tienen, ¿cómo se llama? Un líquido que le ponen para que aguante. Conservadores. Yo creo que debe uno de educarse también cómo preparar la comida que sea fresca, que no sea carne, pero tampoco que sea cosa vegetariana que ha sido procesada de hace mucho tiempo, porque tampoco es recomendable lo que le ponen. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar acerca de la pregunta es ¿cuál era el régimen alimenticio adecuado? ¿Dónde podemos encontrar nosotros esta respuesta? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Alguien sabe? Génesis. ¿En Génesis 1 qué? En el libro de Génesis 1, Génesis 1:29, ahí nosotros podemos encontrar y poder responder esta pregunta que hoy estamos haciendo.
Y ahí entonces usted tendrá una especificación de lo que Dios quería o estaba dándole una alimentación saludable al ser humano. Y ahora nosotros, ¿verdad? Es por eso que cuando nosotros, si ustedes se dan cuenta, si leemos en la Biblia, ¿cuántos años vivió Adán? De manera que fue creciendo la contaminación, el ser humano fue disminuyendo su tiempo de vida. Adán fue una de las personas que más años vivió. ¿Por qué? Porque en ese entonces el mundo, el medio ambiente no estaba tan contaminado como ahora está. Entonces, la alimentación de Adán fue basada a lo que Dios le había dicho desde un principio. Y por eso él vivió muchísimos años. Y ahora nosotros, ¿cuántos años vivimos? 80 de promedio, 70 de promedio. Nosotros vamos a llegar a vivir dependiendo de nuestra alimentación. Así van a ser nuestros años de vida. Porque una persona que se alimenta lamentablemente con alimentos no saludables, a veces hasta desde que nacen ya trae la enfermedad. Vienen enfermos y no viven ya mucho tiempo, muchos años. Entonces es una cadenita que no depende solamente de nosotros, sino también desde el vientre de nuestras madres. Así es que eso es algo muy importante que nosotros entendamos. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario muy pequeño. Que cuando yo no conocía a Dios, porque yo pensaba que no existía, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la iglesia adventista, a la cual yo estoy muy feliz de pertenecer, gracias a Dios Padre que me encontró, fue el mensaje de salud. Porque Dios todo lo sabe. Y desde el día 1, Él dejó la alimentación sabiendo, no sé, quizás todo lo que iba a venir, todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Como la hermana Elena hace tantos años atrás confirmó, dijo que la mejor alimentación estaba basada en plantas. En ese tiempo, cuando ella vivía, pues las cosas no estaban como están ahorita. Y ella fue una persona que de verdad fue inspirada por Dios para dar un mensaje de salud muy importante que hasta el día de hoy sigue vigente. Poco a poco hemos descubierto a través de la ciencia que se confirma y se confirma lo que la Biblia dice. Y también quiero decir que estuve yo viendo unos videos y dicen que hay un pueblo adventista en un lugar donde la gente vive más años porque todos los que viven ahí son adventistas. Entonces, en California, exactamente. Entonces es testimonio de que lo que dice Dios, lo que dijo la hermana Elena, es verdad. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que como la Biblia no miente, porque muchas personas lo han practicado y a través de los testimonios de esas personas nosotros nos vamos dando cuenta cómo el ser humano puede vivir saludable y vivir muchos años más. Nuestro tema es extenso, pero lamentablemente ahora vamos corriendo contra el tiempo, así es que nuestra siguiente pregunta ¿es ideal o correcto hablar de una dieta generalizada? Es incorrecto de hablar de un régimen dietético generalizado que sea útil por igual para todas las personas, sino que la dieta debe ser adecuada individualmente, según una serie de factores y circunstancias como pueden ser preparación y conocimientos acerca de la nutrición, habilidades culinarias, capacidad económica y adquisitiva, disponibilidad de alimentos en el mercado, estado de salud, edad y estado fisiológico. Un ejemplo son embarazos, lactancia, etc. ¿Pudieron captar? Como podemos ver, ¿verdad?, todo ser humano tiene la responsabilidad de investigar cuál es la dieta que a su salud o a su cuerpo le corresponde. Nosotros no podemos darnos el privilegio de decir, hermano o hermana, amigo, amiga, esta es la dieta que vas a seguir, esta es la alimentación que vas a hacer. Podemos aconsejar, ¿verdad? Podemos nosotros decirles, mire, mi salud ha mejorado por esto, por aquí, por allá, por esto y acá.
pero te recomiendo investigar qué tipo o cuál es tu estado de salud. Y a través del estado de salud de esa persona, así es como esa persona va a practicar la vida saludable dependiendo, ¿verdad? No de una dieta general, sino de la dieta que corresponde a la salud de esa persona, como los factores que pudimos ver en este momento. Nuestra próxima pregunta es, dice, ¿cuántos tipos de alimentación, cuántos tipos de dietas tenemos? Cualquiera de ellas puede ser la adecuada para un individuo, familia, dependiendo de las circunstancias. En la dieta omnívora se incluyen alimentos tanto de origen animal como vegetal. La dieta lacto o vegetariana se acerca más al plan de Dios. En ella, además de los productos vegetales, también se incluye la leche y el huevo. La dieta vegetariana comprende estrictamente alimentos de origen vegetal. Es la ideal, pero requiere preparación personal y otras condiciones. ¿Pudieron entender? Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en nuestros días tenemos mucha luz y sabemos de qué forma o de qué manera nosotros podemos alimentarnos saludablemente. Y no solo para eso, ¿verdad? Recordemos que nuestra alimentación debe de ser saludable. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si en esta mañana los queremos invitar, si nosotros deseamos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, que esté presente en todo lo que hagamos, entonces primeramente tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, para que entonces el Espíritu Santo pueda habitar y pueda ser, como la palabra de Dios dice, el templo del Espíritu Santo. Muchas gracias y esto fue nuestro pequeño tema. Amén. Puedo entonar esta alabanza para la honra y gloria de Dios. Amén. Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Amén. Creo que en la naturaleza hay tanta belleza y su nos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón, quiero servirte mi Dios. Amén. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador. Creo que al cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor, el aire que respiro, la fuerza para continuar, nada sin ti yo
Quiero seguir con mis ojos. Quiero ser